Buenos días a todas. Hoy tengo el privilegio de estar aquí con ustedes. Es una alegría y es emocionante ver cuántas mujeres vienen al estudio. Realmente es algo que alegra mucho nuestros corazones. Y hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes el estudio de hoy, que es la introducción al libro de Génesis. Espero que la mayoría hayan tenido la oportunidad de ver la lección y para estar siguiendo lo que vamos a hablar acá, y que hayan tenido la oportunidad también de leer un poco el libro de Génesis, que es lo que vamos a estar estudiando hoy. Para las que no me conocen, mi nombre es Andrea Rojas, y bueno, como ya dije, hoy tengo el privilegio de estar aquí. El mes pasado tuvimos nuestro primer estudio de mujeres, que fue un panorama del Pentateuco. Para las que no estuvieron ese día, les cuento que en este año vamos a estar estudiando el Pentateuco. El Pentateuco corresponde a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y el mes pasado Sergio nos habló acerca de un panorama de este Pentateuco. Y hoy vamos a estar haciendo un panorama, pero esta vez de Génesis. Entonces quiero iniciar motivándolas a continuar con este estudio del Pentateuco que estamos empezando. Sé que muchas tienen 1000 tareas por hacer, tienen muchas responsabilidades, pero quiero aprovechar esta oportunidad y motivarlas para que en medio de todas sus tareas cotidianas puedan sacar un espacio, un tiempo para avanzar con este estudio, para desarrollar las lecciones, para memorizar el versículo y para no solamente adquirir y aumentar conocimiento, sino para que este conocimiento transforme nuestra vida y de ese modo nosotros podamos conocer más a nuestro Dios, podamos amar más a nuestro Dios y como consecuencia que nosotros podamos obedecerle más y llevar unas vidas que glorifiquen su nombre. Entonces, para iniciar hoy, les pido que me acompañen en una oración. Amado Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia, por tu gracia, Señor, por traernos aquí a este lugar. Te doy gracias también por la oportunidad que nos das de conocer tu palabra, Señor, de profundizar en este estudio. Te ruego, Señor, que ese aprendizaje sea para nuestro crecimiento, para nuestra santificación, Señor, que no sea nunca para enorgullecernos o para tenerlo en poco, Señor, sino que valoremos el conocimiento, que valoremos el aprender de ti, el conocerte más, y que eso nos haga unas mujeres piadosas que reflejen a Cristo en su casa, en su estudio, en el lugar donde tú les permitas estar, Señor. Gracias por este tiempo, te pedimos que tomes el control de todo, Señor, y que tú seas guiando nuestro entendimiento y nuestro corazón para que las verdades sean afirmadas en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, este es un libro que creo que es conocido para la mayoría. Génesis es el primer libro de la Biblia, el primer libro del Pentateuco, y este libro nos habla de los orígenes, de los orígenes o los comienzos de muchas cosas. Por eso algunos lo tienen como el nombre, el libro de los comienzos. Entonces, este libro fue escrito por Moisés, y en este libro encontramos el origen de la creación, de los seres vivos. También encontramos el origen de algunos aspectos que nosotros conocemos, como la familia, el matrimonio, y también se nos habla acerca de la caída, del pecado, de la redención, y nos habla de una nación que fue llamada por Dios para cumplir sus promesas, y esa nación es la nación de Israel. Y a medida que vamos estudiando no solo la Biblia, no solo el Génesis, sino toda la Biblia, vamos a ir conociendo más acerca de este pueblo, que es el pueblo escogido por Dios. Algunas generalidades también es que muchos dividen el libro en 2 secciones. La primera sección va hasta el capítulo 11. O sea, del capítulo 1 al 11 es conocido como la historia primitiva. Y del capítulo 12 al 50, esto se conoce como la historia de los patriarcas. En la primera sección, que son los primeros 11 capítulos, hay 4 eventos relevantes. Esos 4 eventos relevantes son ¿cuál? La creación, la caída, el diluvio y las naciones. Y en la segunda sección, que son los capítulos 12 al 50, nos hablan de 4 personajes relevantes. ¿Cuáles son? Abraham, Isaac, Jacob y José. Entonces, me parece que es una forma sencilla de tener un panorama bastante amplio de lo que es el Génesis. 2 secciones, del 1 hasta el 11 y del 12 hasta el 50. Bueno, en el libro de Génesis es muy interesante ver que el autor no se centra en enseñarnos quién es Dios, por qué Él es el creador,
porque Él existe, ¿sí? No dedica tiempo a esto, sino que desde el primer versículo entra con la afirmación de que Dios creó todas las cosas. Y desde allí nosotros vemos que presenta a Dios como el que creó todo. Y por eso ahí resalta la soberanía de Dios. O sea, si Él es el creador de todo, pues Él tiene el control sobre todo lo que ha creado y Él puede hacer todo lo que considere con su creación. Entonces yo creo que es un punto de partida importante para entender que todo lo que sigue a partir de ese primer versículo donde dice que Él hizo todo, pues está en sus manos y Él tiene el control de esto. A medida que nosotros vamos avanzando en el libro, algo que aparece muy claro en este libro es cómo la abundante gracia y la misericordia de Dios se manifiestan cuando el hombre en su maldad y en su pecado actúa. Nosotros vemos varias veces en el libro que hay un acto de pecado y casi que inmediatamente la misericordia de Dios se manifiesta. Entonces Génesis es un libro muy bello para nosotros poder comprender más cómo Dios en medio del pecado del hombre, Él continuamente está manifestando su gracia. Y también este es un libro donde el perfecto carácter de Dios es manifestado. En la lección había una pregunta que hablaba de qué aprendemos del carácter de Dios. Yo creo que quizá no alcanzó el espacio para escribir todo lo que podemos ver en Génesis acerca del carácter de Dios. En el carácter de Dios podemos ver atributos como su misericordia, su soberanía, su fidelidad, su gracia, su amor, su omnisciencia, su poder, su justicia. O sea, hay muchos que podríamos detallar, pero es un libro donde vamos a conocer mucho sobre el carácter de Dios. O sea, en toda la Biblia conocemos del carácter de Dios, pero enfocándonos en Génesis, el estudio de hoy, hay muchos atributos que son visibles en este capítulo, que me parece muy hermoso. Bueno, no es fácil resumir Génesis, yo creo que para las que desarrollaron la lección se dieron cuenta que es bastante información en un corto espacio y obviamente no es fácil resumirlo en pocos minutos, pero vamos a hablar de algunos temas relevantes del libro porque los siguientes estudios van a tener la posibilidad de profundizar más al detalle en algunos capítulos, así que insisto en motivarlas a continuar con estos estudios y así vamos a ir aprendiendo a profundidad ya más temas específicos del libro de Génesis. Y empezando con el panorama, en los primeros 2 capítulos se nos habla de la creación. En estos primeros capítulos nos dice que Dios creó con su poder, con el poder de su palabra, Él creó todas las cosas. El mundo se encontraba vacío y oscuro y fue transformado por su poder en un lugar lleno de vida. Día tras día se nos narra cómo Dios fue creando las cosas hasta que llegó al día 6º y dice que la creación estaba completa. Y leamos lo que nos dice Génesis 1:31. Yo voy a estar leyendo de la versión Reina Valera. Entonces, si tienen su Biblia, me acompañan y igual voy a estarlos leyendo desde acá. Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día 6º. En este versículo, Dios mismo hizo esta afirmación de su propia creación. Él dijo que todo lo que había creado era bueno, y no solamente bueno, sino que era bueno en gran manera. Entonces, Él está haciendo una afirmación de que su creación era perfecta. Y en el resto de la creación, nosotros también podemos ver cómo el gran poder de Dios se manifiesta. Él crea todo con su palabra y lo creó de la nada. No era que había algo ahí como que iba a empezar y Él después lo hizo más grande, no, Él crea todo de algo que no existía. Entonces eso muestra cómo es el poder de nuestro Dios desde ese momento. Y también, aparte de ese poder de mostrar cómo es creador y Él hace todo, también nos muestra su amor y su gracia, porque Él no crea cosas que no sean buenas para los seres que Él crea. Él hace una creación para que viva en armonía. Entonces todo lo que es creado también nos manifiesta el amor de Dios. Y bueno, aquí hago un paréntesis porque muchas veces creemos que el Antiguo Testamento muestra a Dios iracundo, furioso, etcétera, pero desde Génesis vemos cómo el amor de Dios es manifestado, incluso en los detalles de su creación. Si aprendemos un poco de la creación o nos contemplamos, la naturaleza, los animales, etcétera, vamos a encontrar cosas hermosas que el Señor creó pensando en cosas pequeñas que harían un todo armonioso. Entonces, su creación también es una manifestación de su amor, que es algo muy bonito. En los 6 días Dios completa la creación y en el último día de la creación Él crea al hombre y hace su ayuda idónea, que es la mujer. La hace a su imagen y semejanza
Y desde las primeras páginas de nuestra Biblia, como mujeres, también nosotros encontramos uno de los propósitos que Dios tuvo al crearnos. Y esto lo encontramos en Génesis 2:18 y también en los versículos 21 y 22. Entonces, leamos, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y en el 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla de Jehová Dios tomó que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces el Señor vio una necesidad y Él completa su creación. Y hoy, pensando en que somos todas mujeres, en que hoy estamos en este estudio y que estamos aprendiendo del Génesis, me gustaría que nos preguntáramos si estamos comprendiendo ese papel que la Biblia dice que tenemos, que es ser ayuda idónea. Entonces, para las que están casadas, la pregunta es si están desempeñando ese papel verdaderamente con sus esposos. O sea, si ustedes piensan sobre sí mismas, ¿están siendo la ayuda idónea que su esposo necesita? Y bueno, para las que no tenemos esposo, no es que esa parte no aplique. Entonces, la pregunta para las que no tienen esposo es si se están preparando para ese momento, para cuando lo tengan. Y si ya no lo tienen, lo tuvieron, bueno, cualquier otra situación, tampoco están exentas, también pueden estar preparadas en su carácter y ayudar a otras mujeres a que estén preparadas. Entonces, es una pregunta para que nos examinemos continuamente a la luz de las Escrituras. Creo que principalmente la Escritura la aplico a mi vida antes de pensar en ese versículo sería muy bueno para mi otra hermana. No, primero lo aplico a mí y debemos ir a la Escritura para ser confrontadas si es que estamos actuando de una manera que no honra al Señor. Bueno, la Biblia también nos enseña que Dios creó al hombre y a la mujer con una misión que era llenar la tierra y sojuzgarla. Eso está en el capítulo 1, los versículos 27 y 28. Y nos dice que los dos se unirían y serían una sola carne, también con este fin, con el propósito de llenar la tierra y sojuzgarla, como ya leímos. Bueno, y pasamos ya al capítulo 3. Esa creación buena en gran manera, pues tristemente duró muy poco. Recuerdan que en Génesis 1:31 el mismo Señor es el que afirma que la creación fue buena en gran manera. Pues en el capítulo 3 nos presenta otro escenario. Nos muestra cómo Satanás aparece tomando forma de serpiente en este capítulo. ¿Para qué? Para abordar a la mujer, a Eva, engañarla, y ese engaño lleva a que Eva dude del poder y de la misericordia de Dios, y hace que Eva desobedezca un mandato explícito que el Señor le había dado, porque es muy explícito. Ese mandato lo encontramos en Génesis 2, 16 y 17, y no solo ella desobedece, sino que ella motiva también a su esposo para que desobedezca. Su esposo no se libra de la consecuencia porque él mismo toma la decisión y él también desobedece a Dios porque el mandato era para los dos. Entonces vemos cómo en ese momento el pecado entró al mundo y por ende el pecado entró ¿cómo se dice? Se expandió, se extendió a todos. Vayamos a Romanos 5:12 para leer un texto relacionado con esto. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces ahí nos está reafirmando lo que ya dijimos. Pecó Adán y ese pecado es transmitido a toda la humanidad y por él entra la muerte. Después de este grave suceso, Adán y Eva son expulsados del paraíso y tuvieron que afrontar las consecuencias de su desobediencia. Y toda la creación se vio afectada por esto. Y esa perfecta relación que nosotros vimos que existía entre el Creador y su creación fue rota a raíz de lo que pasa en el capítulo 3. Y es algo muy bonito en este texto porque en un mismo capítulo hay dos cosas. Aparece la caída, que es como cuando el hombre falla y entra el pecado y algo que es desastroso, todavía tenemos las consecuencias de ese momento, pero a la vez aparece una promesa esperanzadora, y que es la promesa que el mismo Dios hace de restaurar esa relación que el hombre rompió. Entonces yo creo que es un capítulo que muestra esos dos escenarios en un espacio muy corto, porque en los primeros 14 capítulos pasa esta historia triste y en el versículo 15 del capítulo 3 se nos da esta
promesa esperanzadora. Entonces leamos lo que dice Génesis 3:15. Este capítulo está después de que el Señor le da la maldición a la serpiente y a través de ella también a Satanás. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Con respecto a este versículo, el pastor MacArthur dice lo siguiente: es una profecía de la lucha y resultado entre Satanás y su simiente. La simiente de Satanás son los incrédulos. Y entre la simiente de la mujer, que es Cristo, descendiente de Eva y los que en él están. Esta lucha comenzó en el huerto. En medio de la maldición resplandece un mensaje de esperanza. La descendencia de la mujer es Cristo, que un día derrotará a la serpiente, Satanás. Este solo puede herir el calcañar, es decir, solo puede causar dolor, pero Cristo lo destruirá con un golpe fatal, lo herirá en la cabeza. Los creyentes deberían darse cuenta de que están participando en el aplastamiento de Satanás porque junto con su Salvador y debido a la obra en la cruz, ellos también pertenecen a la simiente de la mujer. Es un pasaje maravilloso que en medio de la caída, como ya dijimos, el Señor nos muestre esta promesa, que es una promesa que Él cumplirá, que ha cumplido y que seguirá cumpliendo. Y aquí vemos también cómo la misericordia y la gracia de Dios se manifiestan. ¿Por qué? Porque provee esa única solución para el grave problema del pecado del hombre. Y esto sabemos y conocemos que se cumple en Cristo. Cuando Adán y Eva fueron expulsados, ellos continuaron con su vida y tuvieron 2 hijos. Un hijo que se llamó Caín, que era labrador de la tierra, y Abel, que era un pastor de ovejas. Y ya desde ahí podemos ver la manifestación del pecado, ¿no? Nos muestra a Caín con pecados como envidia, como celos, y esos pecados tuvieron una consecuencia gravísima, que es el asesinato, el primer asesinato registrado por la Biblia. Y este es cuando Caín mató a su hermano Abel. Y algo muy bonito aquí es que la misericordia del Señor igual es manifestada en esta parte. ¿Por qué? Porque el Señor confronta a Caín. Le dice, ¿dónde está tu hermano? O sea, lo confronta con lo que acaba de hacer. Creo que le da una posibilidad de que él, no sé, se arrepienta, muestre algo de que es consciente de que lo que hizo estuvo mal, y eso no pasa. Tristemente, pues Caín prefiere continuar en su pecado y bueno, ya sabemos lo que pasa. Pero sí hay una manifestación clara de la misericordia del Señor al confrontarlo. Y a partir de estos capítulos también se empieza a ver como una división entre los que son creyentes, a los que quieren seguir a Dios y los que no. O sea, a medida que vamos leyendo vamos a ir encontrando esto en diferentes capítulos de Génesis. En los primeros capítulos nos habla, ¿no?, de este asesinato, que es un pecado terrible porque está atentando contra un ser que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que se está atentando directamente contra lo que Dios creó. Y en los capítulos siguientes también nos habla de otro pecado grave, que es la bigamia. Y esto también es un ataque directo al matrimonio, que es algo que el Señor también ya había estipulado desde el inicio, cuando creó al hombre y a la mujer. Entonces, desde nuestros inicios, los pecados del hombre son graves delante del Señor. Y bueno, por la gracia de Dios, también Adán y Eva, después de este suceso, pudieron tener otro hijo que se llamó Set. Y por medio de él la descendencia continuaría hasta llegar a la promesa prometida, que sería nuestro Salvador, y ese es Cristo. Entonces, en estos capítulos nos va narrando la descendencia y la continúa desde Set hasta Noé. Ahí hace una pausa para decirnos que Noé era un hombre justo delante de Dios. Entonces, vamos siguiendo la línea de descendencia. En la época de Noé, la Biblia dice que la humanidad era terrible, que el pecado era abundante y que el corazón del hombre estaba siempre tendiente al mal. Eso lo vemos en Génesis 6:5. Y por lo cual Dios decidió destruir todo, y también en su gracia Él consideró salvar a Noé. Dios declara que destruirá al mundo, y eso lo hace en Génesis 6:13, pero también nos cuenta en Génesis 6:18 que Él encargó a Noé y le hizo un encargo a Noé, que fue lo del arca, y le prometió que él salvaría tanto a Noé como a su familia. Y también salvaría a los animales. Recuerden que de cada especie había una pareja que entró al arca, bueno, la historia que ustedes ya conocen. Entonces, Noé tuvo que construir un arca para resguardarse del diluvio,
Y este juicio de Dios llegó por medio del diluvio y se cumplió tal y como el Señor lo había predicho. Y al final de este tiempo, Dios, como prometió, preservó la vida de Noé y de su familia. Y cuando descendieron del arca, lo primero que Noé hizo fue hacer un altar, adorar al Señor y agradecer también por las promesas que él había cumplido. Y vemos en Génesis 9 al 17, cómo Dios hace un pacto con Noé. Y es la primera vez que nos empieza a hablar de los pactos que se van haciendo en la Escritura. Este es el primer pacto de Dios con Noé, está en Génesis 9, del 9 al 17. Y Dios prometió que nunca volvería a destruir la tierra con agua. Es un pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente. Después del diluvio, la humanidad fue destruida, pero el pecado del hombre no. Entonces, si continuamos la historia, vemos cómo, aunque fueron pocos los que quedaron, de ellos también continuaba la línea del pecado. Entonces, el capítulo 10 de Génesis nos va narrando los descendientes a partir de los hijos de Noé. Y el Señor, Dios, les hizo un encargo a estos descendientes, que era que ellos debían poblar la tierra, lo mismo que dijo al inicio, que debían ser fructíferos y juzgar la tierra, señorear la tierra. Y ellos, pues el hombre, como siempre, con su corazón independiente, quería hacer lo que bien le parecía. Entonces, ellos debían esparcirse y lo que hicieron fue concentrarse en un punto, y llegamos a nuestro capítulo 11, que nos narra acerca de la Torre de Babel. Ellos tuvieron la intención de hacer una torre, de alguna manera mostrar su orgullo a partir de algo que ellos hicieran con sus propias manos, pero los planes del Señor eran otros. Entonces, este pueblo recibió juicio porque había desobedecido al Señor y su lengua fue confundida y ellos se vieron obligados a dispersarse. Entonces, no querían obedecer, bueno, el Señor hizo que obedecieran. Entonces, eso muestra cómo el Señor está en el control de todo. Y muestra también cómo nuestro corazón a veces prefiere hacer las cosas como bien le parecen, pero tenemos un Señor que gobierna y que controla y que es soberano, y Él mismo dirige nuestro corazón y nuestra vida a lo que debe dirigir. Entonces, independiente de nuestro actuar, los planes del Señor nunca serán frustrados. Y ahí en ese capítulo 11 vemos cómo el Señor manifiesta su poder. Hasta el capítulo 11 completamos nuestra primera sección, ¿recuerdan lo de la historia primitiva? Y hasta estos capítulos se ha hablado de la humanidad en general, se ha hablado de los seres humanos, de un pueblo grande, de toda la humanidad, del mal de toda la humanidad, etc. Y ya cuando vamos entrándonos al capítulo 12, el panorama se va cerrando hacia una nación más pequeña, que sería lo que sería Israel pues a medida que vayamos conociendo esta historia. Y el capítulo 12 empieza hablándonos de alguien que, como hablamos al inicio, son 4 patriarcas resaltables, ¿no? Y es el primero de ellos, que es Abraham. Entonces, ahora la historia se va centrando ya en estos patriarcas, en unas personas en particular. Y si vamos a Génesis 12, del 1 al 3, vamos a empezar con la historia de Abraham en ese tiempo. Dice Génesis 12, del 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Desde ese primer momento en que Dios llama a Abraham, ya le está haciendo unas promesas importantes. Le dice, bueno, vete de esta tierra a donde yo te voy a decir y vas a recibir esto. Entonces, desde allí el Señor muestra o dice o declara las promesas que le hace a Abraham. Y eso lo vemos en el capítulo 12, donde las promesas son dadas, pero en el capítulo 15 de Génesis es donde el pacto con Abraham es confirmado. Entonces, cuando ya lleguemos a estudiar ese capítulo, vamos a entender un poco más, pero leamos los versículos 18 al 21, donde haya una ratificación como pacto entre Dios y Abraham. Dice, Génesis 15, del 18 al 21. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río Grande y el río Éufrates, la tierra de los eneos, los cenezeos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Entonces ahí hay una ratificación del pacto
entre Dios y Abraham, que lo conocemos como el pacto abrahámico. En este pacto encontramos 3 cosas. La primera, una bendición personal para Abraham. Dios prometió que sería parte de una gran nación, tendría una gran descendencia y prosperidad material. Y todas estas promesas se cumplieron literalmente. Un segundo punto, hay una bendición para los descendientes de Abraham. Serían prosperados y también recibirían la tierra prometida. Y un tercer punto, que hay una bendición universal, porque nos dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esto solo será cumplido por medio de la simiente de Abraham. La simiente de Abraham es el Señor Jesucristo. Y nosotros vemos que esto se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá hasta llegar a la plenitud en él. Esto en cuanto al pacto abrahámico, nos dice también que es un pacto eterno e incondicional. ¿Por qué es incondicional? Porque es que Dios mismo hizo esas promesas y ese cumplimiento no depende del hombre. O sea, no depende de que Abraham cumpla ciertos requisitos para que Dios cumpla esa promesa. Por eso se habla de que ese pacto es un pacto incondicional. Y eso hace que nosotros podamos también descansar en que las promesas que están expresadas en la palabra, que provienen de ese pacto, se van a cumplir porque dependen completamente de Dios y no del hombre. Si dependieran del hombre podríamos dudar y poner en tela de juicio, pero no dependen del hombre, así que es algo que solamente viene de Dios y sabemos y tenemos la certeza de que si Él lo dijo, Él lo hará. Entonces, si el pacto está establecido, pues el Señor lo va a cumplir como lo ha cumplido hasta ahora. También nos dice que es un pacto perpetuo. Si vemos Génesis 17, del 7 al 9, dice lo siguiente: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces ahí está ratificando que es un pacto con Él y que es un pacto perpetuo, aparte de lo que ya vimos que era incondicional, es perpetuo. Y en este mismo capítulo 17 hay algo que se conoce como la señal del pacto, que es la circuncisión. El propósito de esta circuncisión era ser un símbolo que mostrara que había una necesidad de cortar el pecado, que necesitaban ser purificados, que necesitaban ser santos, es decir, que necesitaban ser un pueblo apartado para Dios. Entonces, esta señal, un símbolo, era lo que buscaba reflejar a través de esta señal, de la circuncisión. Bueno, aunque Dios le hizo esta promesa a Abraham, ya habían pasado 10 años, ya vamos llegando al capítulo 15, bueno, ya vamos por el 17. Aunque Dios le hizo esta promesa, habían pasado ya 10 años desde que ellos llegaron a Canaán y no podían tener hijos. Resulta que su esposa ya era entrada en años y no podían tener hijos, su esposa Sara. Entonces se les ocurrió una gran idea. Sara dijo: tengo una criada personal que se llama Agar, pues se la voy a dar a mi esposo para que tenga un hijo. Tal vez eso era lo que Dios quería decir con la descendencia. Pero si nosotros leemos ese capítulo, vemos que estaba equivocada y que ella hizo las cosas a su parecer y no eran como Dios las había establecido. Entonces, de esa unión entre Agar y Abraham nace un hijo que se llama Ismael. Y pues también cuando leemos estos capítulos entendemos que este no era el hijo de la promesa, porque Dios mismo le recuerda que sería por medio de Sara que Dios le daría un hijo a Abraham. Y esto Dios lo cumple cuando Abraham tiene 100 años, Sara tiene 90 años, ellos tienen un hijo, y este hijo es Isaac. Es un hijo que nació de una manera, por decirlo, sobrenatural, mostrando el poder de Dios en medio de esta situación, cumpliendo lo que el Señor ya le había dicho a Abraham. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que Dios es fiel al cumplir las promesas que Él había hecho. Independiente de las circunstancias que estuvieran alrededor, Dios iba a cumplir sus promesas. Y nace Isaac, y este es el hijo del pacto que Dios confirma con Abraham. Después de algunos años, ya vamos llegando a Génesis 22, la fe de Abraham fue probada. Y ese hijo que había sido como tan anhelado, Dios le dice que lo ofrezca en holocausto, que lo lleve al monte y que lo ofrezca en holocausto. Eso lo vemos en Génesis 22, y nos dice también que Abraham obedeció. No hay un registro de que dijo nada, sino se levantó temprano y él obedeció lo que Dios le había dicho.
a pesar de que era una petición muy difícil. Por eso en Hebreos 11 esta actitud de Abraham es resaltada. Busquemos Hebreos 11, versículos 17 al 19. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te serán llamadas descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, ¿esto qué nos muestra? Que Abraham conocía quién era su Dios y confiaba en que cumpliría sus promesas. Este acto de fe agradó al Señor y él mismo fue quien proveyó un cordero para el sacrificio, para que reemplazara a su hijo Isaac. Y esto en un comentario de este versículo, el pastor MacArthur dice que aparece el concepto de la expiación vicaria, que encontraría su cumplimiento perfecto en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo tomó el lugar de la humanidad pagando el precio por el pecado. Entonces, eso vemos en esa representación de que Dios mismo es quien da ese cordero para reemplazar a Isaac, que era el que debía ser ofrecido de acuerdo a lo que el Señor le expresó a Abraham. Y el pacto es ratificado en los versículos 15 al 18 del capítulo 22. Si continuamos leyendo nuestra Biblia, vemos que Dios bendijo y prosperó a Abraham a lo largo de su vida como lo había prometido. Su hijo Isaac creció y este debía ser el que continuara esa línea de descendencia. Entonces Abraham le pidió a su siervo, su criado, que fuera a buscar una esposa para su hijo, pero que no la buscara de las mujeres cananitas que estaban alrededor, sino que fuera a buscarla de sus parientes. Y el criado va y busca una esposa para Isaac. Y si leemos esta historia, también vemos cómo la providencia y la soberanía del Señor son evidentes, porque es una historia que lleva al criado al punto perfecto donde el Señor obra para que las cosas pasen como Él quiere. Entonces, este criado encuentra a la esposa perfecta para Isaac, que es Rebeca, y ella acepta ir a Canaán para casarse con Isaac. Ellos se casan, pero Rebeca era estéril y no podían tener hijos. Entonces, la Biblia dice que Isaac oró y que Dios le concedió esta petición y Rebeca quedó embarazada y quedó embarazada de gemelos. Y la Biblia también nos dice que estos gemelos desde el vientre peleaban y esto como que turbaba a Rebeca y ella fue con Dios a preguntarle sobre eso y Dios le responde. Y esto está en Génesis 25, 23. La respuesta de Dios dice: y le respondió Jehová Dios: naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces, ya desde este momento, Dios había establecido quién sería el que continuaba en la línea del pacto, desde antes de que nacieran. El pacto que Dios hizo con Abraham también fue confirmado con su hijo Isaac. Esto lo vemos en Génesis 26, del 1 al 4. Bueno, leamos. Dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te daré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hizo Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Entonces, si le suena familiar a lo que ya le había dicho Abraham, esta vez lo está ratificando, pero lo está ratificando con su hijo Isaac. Entonces vemos cómo el pacto continúa, el Señor continúa ratificando estas promesas. Bueno, los 2 hermanos crecen y Esaú y Jacob, ¿no? Son los hermanos los gemelos que nacieron, ellos crecen y la Biblia nos dice que Isaac amaba más a Esaú y que Rebeca amaba más a Jacob. Bueno, y cuando leamos vamos a ver cómo se da esta historia entre estos 2 hermanos. Y también la Biblia nos dice que a pesar de que Esaú era el primogénito, él tuvo en poco esa primogenitura y la Biblia es explícita en decirlo así, que la menospreció. ¿Por qué? Porque él la vendió por un plato de comida. Entonces vemos cómo él menospreció su primogenitura, pero también vemos cómo Jacob
no era mejor que su hermano. O sea, mal Esaú, pero Jacob también obró mal. ¿Por qué? Porque él engañó a su padre para que la bendición que debía ser para su hermano fuera para él. Entonces también vemos ahí como la manifestación del pecado sigue a pesar de todo. Y esto que hizo Jacob, que se robara esta bendición de su hermano, le trajo consecuencias. Entonces, él hace este engaño y tiene que huir inmediatamente porque Esaú está tan furioso que quiere matarlo. Entonces, él debe huir y esto hace que él nunca vuelva a ver a su mamá y que tenga que irse de su tierra, de su lugar, y él va a la casa de su tío Labán, donde permanece un buen tiempo. Y cuando vayamos a ver la historia de Jacob, también hay varios acontecimientos que ocurren durante ese tiempo. Como ya vimos antes, Dios ya había decretado quién sería el hijo que continuaría con la línea descendiente hasta Cristo. Y es Jacob, y él confirma su pacto con él en Génesis 28 del 13 al 15. Entonces, antes habíamos visto que Dios ratifica su pacto con Isaac y ahora vamos a ver que Dios ratifica su pacto con Jacob. Génesis 28 del 13 al 15 dice lo siguiente: y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, y él, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces Dios reafirma su pacto con Jacob, diciéndole nuevamente, recordándole las promesas y haciendo la afirmación de que si él lo dijo, lo va a cumplir. Y yo creo que a medida que vamos aprendiendo esto, o sea, el entender que Dios es fiel, fue fiel con ellos, significa que Él es fiel aún y continúa siendo fiel con nosotros. Entonces podemos descansar en que el Señor cumplirá sus promesas en nosotros, cumplirá lo que Él ha dicho en su palabra en nuestras vidas. Entonces me parece algo muy, muy bonito para aplicarlo a nuestra vida, independiente de cualquier situación que estemos viviendo. Jacob permaneció donde su tío por 20 años. Y durante estos años, por una serie de acontecimientos, Jacob acumuló gran riqueza, además de 2 esposas, Lea y Raquel, 2 concubinas, Silpa y Bila, y 11 hijos durante esos 20 años. Y después de este tiempo, Jacob se despidió de su tío y él siguió su propio camino. En el capítulo 32, Jacob tiene un encuentro con Dios. Y aquí, aunque Jacob era conocido como un engañador, cuando tuvo este encuentro con Dios, él fue transformado. ¿Y cómo podemos ver esto? Ahí en ese capítulo, el nombre fue cambiado. Él pasó de ser Jacob, que tiene un significado de suplantador, a llamarse Israel, que significa que tiene poder para con Dios. Entonces Jacob se asentó al sur de Canaán, y de ahí también vamos a ver, a medida que seguimos leyendo nuestra Biblia, cómo la historia de Israel continúa. Bueno, Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales provienen las 12 tribus de Israel. Cuando leemos nuestra Biblia, vemos cómo Jacob mostró un favoritismo por uno de sus hijos, por José. Y este favoritismo hizo que sus hermanos sintieran envidia. Y creo que era una envidia tan grande porque ellos tuvieron el deseo incluso de matarlo, de deshacerse de él. Al final no lo hacen, lo que sí hacen es venderlo a una caravana que iba para Egipto, lo venden y engañan a su padre diciéndole que su hijo o que su hermano José había muerto. Entonces, esto lo vemos en Génesis 37. Hasta ahí vamos que José fue vendido y que Jacob piensa que su hijo está muerto. Cuando José llegó a Egipto, él logró ganarse la confianza de Potifar, oficial de Faraón. Y como Dios estaba con él, José prosperaba en todo. Sin embargo, por las mentiras de la mujer de Potifar, José fue llevado a la cárcel. Y en la cárcel también él tuvo gracia porque estaba con Dios. Y en la cárcel él pudo destacar, y también el nombre de Dios fue resaltado en realidad porque Dios estaba con José, no por la capacidad de José, sino porque Dios estaba presente. Yo creo que a veces queremos resaltar las actitudes del hombre y es importante que vayamos a nuestra Biblia siempre entendiendo que el protagonista es el Señor, es Dios.
no nosotros. Entonces, las características que pudo haber tenido José, que era fiel, que fue cualquiera que queramos resaltar, pasan porque el Señor estaba con él. Y la Biblia es enfática, ¿no? La Biblia nos dice, y Dios estaba con él. Entonces, de alguna manera, ese estar con él es el que permite que José refleje algo diferente a los demás. Entonces, José pudo salir de la cárcel porque él pudo, ¿cómo se dice?, adivinar o interpretar, gracias, interpretar 2 sueños que tuvo Faraón, donde Dios estaba mostrando lo que le mostraba algo que iba a acontecer. Entonces, habían unos sueños donde el Señor le mostró que habrían 7 años de abundancia, 7 años de escasez seguidos de 7 años de abundancia. Entonces, Faraón quedó muy impresionado y esto hizo que José pudiera salir de la cárcel, y no solo eso, sino que tuviera un encargo y tuviera un rango de autoridad dentro de Egipto. Y algo que me impacta es que esta situación hace que Faraón reconozca quién es Dios. Vamos a Génesis 41, del 38 al 40. Dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: Pues qué Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Entonces, esta situación que Dios permitió hizo que, primero, el faraón entendiera quién estaba con José, que era Dios, y también que José tuviera un poder dentro de Egipto que también traería beneficios a la nación que Dios había escogido. Entonces, José, con la autoridad que le fue concedida por el faraón, él administró los recursos en los años de abundancia, los almacenó, y esto sirvió para los años de escasez, donde Egipto tenía el alimento y todas las naciones, todas las regiones debían acudir a Egipto para poder alimentarse. Y dentro de todas estas naciones, pues sus hermanos también tuvieron que ir para pedir alimento. Entonces, los hermanos de José van a buscar alimento, se encuentran con José, no lo reconocen, y ahí también hay una serie de acontecimientos donde el mismo José obstaculiza un poco la situación de sus hermanos, hasta que en el tiempo propicio él decide mostrarse a ellos. Entonces, cuando él se muestra, se permite que lo reconozcan, dice: soy José, su hermano. Eso impacta la vida de ellos, y ahí hay una reunión familiar, por decirlo así, se reencuentran todos, y los israelitas van a Egipto, se desplazan hasta Egipto. Después de que José se reveló a sus hermanos, lo que siguió fue una gran reunión de la familia en Egipto. Posteriormente, Jacob y todos los miembros de la familia descendieron a morar en Egipto bajo el cuidado de José, y Faraón estuvo de acuerdo con esto, y él les dio un territorio que se llama Gosén, donde ellos podían, era uno de los mejores territorios, me parece que dice la Biblia, y donde ellos podían como esparcirse y ahí desarrollar sus trabajos, todo. La población, que aproximadamente eran 75 personas, obviamente es una nación incipiente, que veremos cómo la mano poderosa del Señor estará con ellos, y ya pasarán de ser esos 75 a ser una multitud de personas, cumpliendo la promesa que él hizo a Abraham. Esta nación estuvo, por la gracia de Dios, resguardada en Egipto hasta que pudo crecer y convertirse en una gran nación. Y con respecto a esto, en el panorama del Antiguo Testamento, Paul Benward dice que el hecho de que ellos estuvieran en Egipto muestra el cuidado de Dios, primero porque ellos fueron protegidos de otras naciones. Era una nación tan pequeña que si hubieran quedado en algún lugar por fuera, ellos hubieran sido exterminados. Eran 75 personas, fácilmente en una guerra pues desaparecían. Entonces, el hecho de que estuvieran en Egipto de alguna manera los resguardó. Eso es la providencia y la gracia del Señor, la misericordia del Señor, y también que la nación fuera conservada pura, porque para los egipcios el trabajo que hacían los israelitas de pastorear las ovejas era aborrecible, para ellos, jamás se iban a mezclar ellos con los israelitas porque eran abominables. Entonces, aunque parece terrible, esa situación hizo que los dos pueblos estuvieran puros, que no se mezclaran.
Entonces, en este libro que estaba leyendo, ese panorama, Paul Vanguard dice que si ellos se hubieran quedado en Canaán, tal vez sí se hubieran podido mezclar más fácil con los cananitas, pues porque de pronto no tenían esa situación de que eran aborrecibles unos con los otros. Entonces, en medio de una situación que no parece tan chévere, el Señor estaba guardando a su pueblo y eso también nos muestra cómo el Señor es misericordioso, más allá de nuestro entendimiento. Entonces, lo mismo, en nuestra vida puede hoy estar pasando una situación terrible que uno podrá decir, pero ¿hasta cuándo? Pues hasta que el Señor quiera. ¿Y por qué? Porque el Señor lo quiere. ¿Y por qué? Porque Él lo ha dicho así y es para mi bien. O sea, cuando uno está en su momento no es una noticia que quiera escuchar, ¿sí? Pero es la verdad y si el Señor lo ha dispuesto así hoy para mí es lo que está bien para mí hoy, ¿sí? Entonces, bueno, quería decirlo así, perdón si no sonó tan bien. Bueno, Jacob por un tiempo pensó que su hijo José estaba muerto, entonces también él ya era muy entrado en años y él pensó que ya, pues su hijo murió, él ya iba también camino a encontrarse con él, etcétera, y el Señor en su providencia no solo le permite reencontrarse con su hijo, que él creyó muerto, imagínense cómo debe haber sido ese momento tan emocionante, y también le permitió conocer a sus nietos, porque José ya tenía, pues llegó a tener hijos, sus otros hijos también tuvieron hijos y fueron creciendo. Entonces José tuvo 2 hijos, que son Manasés y Efraín, y en Génesis 48, Jacob reconoció a estos 2 hijos como suyos. Y esto no es solo como de palabra, que yo digo, ay, ustedes son como mis hijos, no, oficialmente los reconoció como sus hijos y ellos tendrían las mismas condiciones de sus hijos y también en cuanto a cuando se dividen las tierras, Efraín y Manasés también son considerados dentro de esta división. Entonces, eso es importante en la historia que vamos a seguir estudiando, que estos 2 hijos fueron, Jacob los tomó como hijos, digamos. Eso es en el capítulo 48, ya casi lo logramos. Bueno, en el 49, que es un capítulo también muy importante, Jacob da las bendiciones para cada uno de sus hijos. Queda claro cuando leemos ese capítulo cuál es el hijo que continuaría la descendencia. Si nosotros seguimos leyendo vamos a encontrar un nombre que es Judá y de pronto nos preguntamos, pero Judá no era el primero, Judá no fue el primer hijo, Judá fue el cuarto. Entonces uno diría, bueno, pero ¿cómo así? Antes era 2, pues bueno, el uno no estaba el otro, pero esta vez tuvieron que haberse quitado, por decir así, 3 para que Judá pudiera ser el primogénito. Y en la Biblia encontramos respuesta a eso. Nos dice por qué Rubén no fue considerado el primogénito, porque él tuvo un pecado terrible, cuando lean su Biblia lo van a ver, y en este capítulo dice que su pecado no fue olvidado, o sea, de alguna manera fue un pecado que marcó, entonces descartado de esa primogenitura. Luego vienen Simeón y Leví. También ahí nos dice que ellos eran iracundos y por el furor también con el que reaccionaron, eso hizo que ellos también fueran descartados de esa línea. Entonces, claro, ya quedan 3, sigue el cuarto y ese es Judá. Y de Judá sí leemos en el capítulo, ahí él es el que continúa con esta línea hasta llegar a nuestro Salvador, que es Cristo. Entonces leamos Génesis 49 del 9 al 10, donde está la promesa para Judá. Dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Entonces allí está claro que esa descendencia, esa línea que venía, como ya la hemos ido trazando, continúa por Judá. Entonces, después de muchas generaciones, cuando vayamos estudiando nuestra Biblia, vamos a ir viendo hasta que llega a nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, como un recordatorio, en el 50, el Señor nos muestra que de todos los hijos que tuvo Jacob, que eran 12, Él escogió a José para que cumpliera sus propósitos. Por medio de él, Dios preservó la vida del pueblo de Israel. Esto mostró cómo Dios está en el control de todo y cómo Él obra conforme a sus propósitos. Y esto también lo reconoció el mismo José. Si nosotros vamos a Génesis 50, 19 al 20, vemos cómo José es consciente de esto. Dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí,
mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantenernos en vida a mucho pueblo. Entonces, esto indica que José entendía que Dios era soberano y que Él tiene el control de todo, pero también sabía que era un Dios fiel que cumpliría sus promesas que Él hizo a su pueblo. Y esto nos recuerda también, como dijimos antes, que pueden existir situaciones difíciles, cosas que no comprendemos o cosas que a nuestro mal pensar parecen injustas, pero podemos tener la certeza de que nada, ni la situación más terrible que puedan imaginarse está fuera del control de Dios. Entonces, Él está en el control, Él sabe por qué permite todas las cosas y como dijimos antes, los propósitos del Señor no serán frustrados. Entonces, un propósito del Señor es nuestra santificación, que Él busca que nosotros seamos parecidos a Él, que nos moldemos a su imagen. Entonces, Él usará cualquiera de nuestras situaciones en la vida para santificarnos. Entonces, esa situación que no te gusta hoy es para santificarte. Entonces, que el Señor nos ayude a recordarnos estas verdades, porque a todos se nos olvida en el día a día, porque no es injusto nada de lo que vives, nada, porque está dentro del control del Señor y creo que en esa verdad podemos descansar y pues particularmente para mí es una verdad que me trae mucho descanso en las situaciones cotidianas. Y acá tengo algunas preguntas que quisiera que nos hagamos como para ir cerrando el tema. ¿Cómo tomas tú las dificultades en la vida? ¿Puedes descansar en el Señor y confiar que Él está cumpliendo sus propósitos? ¿Reconoces su soberanía o solo te quejas? Esas son preguntas para que nosotros podamos examinarnos, nadie más que cada una sabe sobre sí misma cómo toma una situación difícil y también que a la luz de la palabra nosotros podamos ver cómo está nuestro actuar, no por lo que nos digan, sino lo que el mismo Señor ha dicho en su palabra. Entonces, Génesis finaliza con una pequeña nación que no tiene tierra, no tiene ley, pero que confía en el pacto que Dios hizo con ellos. Saben que van a llegar a ser una gran nación, no por las circunstancias a su alrededor, sino porque Dios lo dijo. Y si Él lo dijo, pues Él lo va a hacer. Entonces, este capítulo cierra con una nación que no estaba tan clara, pero que había una promesa firme y esa era la que cuando avancemos en nuestros estudios, vamos a llegar hasta allá. Bueno, y desde el inicio de este libro, nuestro Dios muestra su gracia al proveer esa solución perfecta para el pecado del hombre. Él nos promete un Salvador y a lo largo de la historia nos muestra cómo esa promesa es cumplida en Cristo. Y hoy nosotros conocemos esa promesa y sabemos que es solo por medio de Él que mujeres pecadoras como nosotras pueden ser redimidas y pueden ser liberadas del pecado. Entonces tenemos la ventaja de que para ellos era una promesa futura, nosotros ya la podemos entender mejor porque la hemos vivido y en nuestra propia vida. Nosotros, gracias a Cristo, podemos restaurar esa relación que fue rota por el pecado en el capítulo 3 que vimos de Génesis. Y hoy que si no eres creyente o si no has tenido la oportunidad de volverte al Señor y hoy estás aquí, no menosprecies esta palabra, o sea, no menosprecies ese regalo que el Señor nos dio desde su primer momento, que es un Salvador que puede restaurar esa relación que tenemos que se dañó con Dios por medio del pecado, que fue algo que rompió esa perfecta creación. Entonces, si hoy tienes la oportunidad de entender esto, que sea un motivo para arrepentirte, para volverte al Señor y para reconocer que no hay más aparte de Él, que no hay más, sinceramente. Y para nosotras que ya lo conocemos, que sea un motivo para agradecer, para anhelar honrarlo, para anhelar vivir una vida que confirme eso que Él hizo, porque creo que desobedecer claramente es menospreciar su don, su regalo, lo que Él nos ha dado. Entonces, que también sea un momento para exhortarnos y recordar eso. Porque, o sea, no es solo como decir Dios es bueno, Dios es fiel, Él es misericordioso, todo lo que vimos hoy. Porque la idea de estos estudios no es volvernos eruditas, ni saber más palabras, ni de pronto pensar que conocemos más que otra persona, sino que es que esas verdades que el Señor nos permite conocer podamos apropiarlas y aplicarlas en nuestra vida de mujer empresaria, de niña de la universidad, de adolescente, y de ama de casa, de mujer soltera, bueno, y de todos los casos que ahorita no se me ocurren,
en nuestra vida. O sea, si yo leo que el Señor es fiel, si yo leo que el Señor es misericordioso, si yo leo que el Señor es bondadoso, que es justo, que es todopoderoso, todo lo que hemos visto, pues eso cómo aplica en mi vida. O sea, no es decirlo, es vivirlo. Entonces, este libro, este estudio para mí fue muy impactante principalmente por eso. ¿Cómo ahora aplico esto a mi vida? ¿Cómo yo vivo creyendo que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Él es misericordioso, que es justo, etcétera? Entonces, quería cerrar motivándolas con eso, que nuestra vida, que esto sea un aprendizaje real, no de palabras ni de frases bonitas, porque eso nos gusta mucho a veces, decorarlas y ponerles rosado y eso, sino cómo la vivo yo en mi cotidianidad. Esa realidad que es la mía, cómo la aplico, porque el Señor aplica para todos. Entonces, las verdades de Él son para todos. Bueno, era eso y quiero motivarlas. Qué pena que sea tan insistente, pero de verdad es muy enriquecedor el estudio de la palabra. A veces dedicamos tiempo a cosas secundarias. Claro, yo sé que tenemos muchas ocupaciones que son prioritarias, esas no las descuidemos, por favor, pero estoy segura que hay unos minutos que descuidamos de nuestra vida en tiempo que no sirve para nada. Entonces, saquemos esos 10 minutos del día, 5, para leer la palabra, para interiorizarla, para memorizar. Lo de memorizar no es como de ser canzonas y estar como en el colegio, sino que es para que nuestra mente esté llena de la palabra de Dios, que nuestra mente esté concentrada en la palabra de Dios y que en esos momentos terribles no venga en nuestra mente la quejadera, sino lo que la palabra del Señor dice. Entonces, las motivo a que esto sea un anhelo de nuestro corazón y que podamos hacerlo. Entonces, para cerrar nuestro tiempo, vamos a orar y darle gracias al Señor por todo. Amado Señor, te doy gracias por tu misericordia, tu bondad, Señor. Tus verdades son infinitas y entenderlas todavía nos queda grande, pero tú eres bueno, Señor, y tú eres el que también ilumina nuestro entendimiento para conocerte. Te ruego que tú permitas que este conocimiento nos lleve a una vida más piadosa, Señor, y que reflejemos quién eres al mundo y que seamos mujeres que te busquen con diligencia y con anhelo verdadero, Señor. Gracias por este tiempo, por el tiempo en las mesas, Señor. Permite que sea un tiempo de edificación, que lo que vayamos a expresar sea pensando en el bien de todas y no solamente en el mío propio. Ayúdanos a poner a los demás primero antes que a nosotros mismos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.